Es más, con frecuencia el vacío existencial se presenta de forma enmascarada. A veces la frustración de la voluntad de sentido se compensa con la voluntad de poder en su expresión más burda. El deseo de tener dinero. En otras ocasiones el vacío de la voluntad de sentido se llena con la voluntad de placer. Y eso explica que la frustración existencial suele provocar desenfrenos libidinosos e incluso que esas pulsiones del líbido se mezclen con las agresivas. Algún parecido sucede con la neurosis. Una neurosis asocia diversos mecanismos neuróticos que trataré más adelante. Una sintomatología similar se observa en personas con frustraciones de sentido y en ese vacío existencial germinan los procesos y los mecanismos neuróticos. Sin embargo, a pesar de la semejanza en sintomatología, no son pacientes con neurosis neógena. Ahora bien, no podremos lograr que el paciente se sobreponga si no completamos el tratamiento psicoterapéutico con la logoterapia, ya que al dotar de sentido el vacío existencial se previene la recaída. Así pues, la logoterapia está indicada no solo en las neurosis neógenas, como he señalado, sino también en las psicógenas y en especial en los casos que he denominado pseudoneurosis somatógenas. Con esta perspectiva se justifica la afirmación de McBee-Arnold. Toda terapia debe ser también logoterapia, aunque sea en un grado mínimo. Consideremos ahora qué podemos hacer cuando el paciente pregunta cuál es el sentido de la vida. El sentido de la vida. Dudo que haya algún médico que pueda responder a esta pregunta con nociones generales, pues el sentido de la vida difiere de un hombre a otro, de un día a otro y de una hora a otra. Por tanto, lo que importa no son las formulaciones abstractas, sino el sentido concreto de la vida de un individuo en un momento dado. Plantear la cuestión en términos generales equivale a la pregunta que se hizo un campeón de ajedrez. Dígame, maestro, ¿cuál es la mejor jugada del ajedrez? Wow, sencillamente no hay contestación posible. Nunca se dará una buena jugada o la mejor jugada sin la referencia a una determinada partida y a la personalidad del oponente. Así ocurre con la existencia humana. No deberíamos buscar un sentido abstracto a la vida, pues cada uno tiene una misión o un cometido que cumplir. Por tanto, no puede ser reemplazado en su función ni su vida puede repetirse. Su tarea es única, como es única la oportunidad de realizarla. Wow, qué bonito. Si consideramos, pues, que toda situación plantea una cuestión que solo la persona puede responder, el sentido de la vida también puede entenderse desde el ángulo opuesto. En última instancia, el hombre no debería cuestionarse sobre el sentido de la vida, sino comprender que es él a quien la vida interroga. En otras palabras, la vida pregunta por el hombre, cuestiona al hombre y éste contesta de una única manera, respondiendo de su propia vida y con su propia vida. Solo con la responsabilidad personal se puede contestar la vida. De modo que la logoterapia considera que la esencia de la existencia consiste en la capacidad del ser humano para responder responsablemente a las demandas que la vida le plantea en cada situación particular. La esencia de la existencia. Este énfasis en la responsabilidad se refleja en el imperativo categórico de la logoterapia. Actúa como si vivieras por segunda vez y la primera lo hubieras hecho tan desacertadamente como estás a punto de hacerlo ahora. Repitamos,
actúa como si vivieras por segunda vez y la primera vez lo hubieras hecho tan desacertadamente como estás a punto de hacerlo ahora. Pocas estrategias estimulan más el sentido de la responsabilidad que esta máxima que invita a imaginar primero que el presente ya es pasado y segundo que ese pasado se puede corregir. Este precepto enfrenta al hombre con la finalidad, con la finitud de la vida y con la finalidad personal y existencial. La logoterapia intenta que el paciente tome plena conciencia de su responsabilidad personal. Por tanto, la fuerza de elegir por qué, de qué o ante quién se siente responsable. De ahí que el logoterapeuta sea el menos indicado entre los psicoterapeutas para imponer al paciente algún juicio de valor, porque nunca dejará que el paciente se le transfiera la responsabilidad de juzgar su vida. Corresponde al paciente decidir si debe interpretar su vida con responsabilidad ante la sociedad o ante su conciencia. Una gran mayoría considera que si a Dios Una gran mayoría considera que es a Dios a quien tiene que rendir cuentas. Son personas que no se quedan simplemente en la tarea que deben cumplir, sino que se vuelven hacia quien les ha encomendado esa tarea. La logoterapia no es una labor docente ni misionera. Está lejos tanto del razonamiento lógico como lo es la exhortación moral. Intentaré explicarlo gráficamente. El papel del logoterapeuta se parece más al de un oftalmólogo que al de un pintor. El pintor ofrece una imagen del mundo tal como él lo ve. El oftalmólogo, en cambio, quiere que veamos el mundo tal y como el mundo realmente es. La función del logoterapeuta consiste en ensanchar el campo visual del paciente hasta que visualice responsablemente el amplio espectro de valor y de sentido de su horizonte existencial. La logoterapia no necesita imponer al paciente ningún juicio de valor porque la verdad se impone por sí misma. Al declarar que el hombre es responsable y capaz de descubrir el sentido concreto de su existencia, quiero destacar que el sentido de la vida debe buscarse en el mundo, no dentro del ser humano o de la psique, como si fuera un sistema cerrado. Por idéntica razón, la verdadera meta de la existencia humana no se cifra en la autorrealización. La autorrealización por sí misma no puede ser una meta. El mundo no debe considerarse como expresión de uno mismo, ni como mero instrumento ni un medio para la autorrealización. En ambos casos, la visión del mundo se convierte en ambos casos, la visión del mundo Weltanschauung se convierte en el Weltanschauung, es decir, menosprecio del mundo. He llamado autotrascendencia de la existencia a esta característica esencial del hombre. Ser hombre implica dirigirse hacia algo o alguien distinto de uno mismo, bien sea para realizar un valor, bien para alcanzar un sentido o para encontrar a otro ser humano. Cuanto más se olvida de uno mismo, cuanto más se olvida uno de sí mismo, al entregarse a una causa o a la persona amada, más humano se vuelve y más perfecciona sus capacidades. Por el contrario, cuando más se empeña el hombre en conseguir la autorrealización, más se le escapa, pues la verdadera autorrealización es el efecto profundo del cumplimiento del sentido de la vida. En otras palabras, autorrealización no se logra como un fin, sino que es el legítimo fruto de la trascendencia. Ya he dicho que el sentido de la vida cambia continuamente, pero nunca cesa. De acuerdo con la logoterapia, podemos descubrir el sentido de la vida de 3 modos. 1. Realizando una acción. 2. Aceptando los dones de la existencia. 3. Por el sufrimiento.
En el primer caso, el recurso para alcanzarlo resulta obvio. En el segundo y tercero, requieren una explicación. El sentido del amor. El segundo modo de descubrir el sentido de la vida se produce como la aceptación de los dones de la existencia. Por ejemplo, la conmoción interior ante la belleza del arte, el esplendor de la naturaleza o el amoroso calor de otro ser humano. El amor es la única vía para llegar a lo más profundo de la personalidad del hombre. Nadie conoce la esencia de otro ser humano si no lo ama. Por el acto espiritual del amor se contemplan los rasgos esenciales de la persona amada, incluso su potencialidad, lo que aún no ha sido revelado. Aún más, mediante el amor, la persona que ama capacita al amado a actualizar sus posibilidades ocultas. El amor consigue que el otro realice su potencial personal. En la logoterapia, el amor no se interpreta como un mero epifenómeno de los impulsos e instintos sexuales, de acuerdo con el mecanismo de la sublimación. El amor es un fenómeno tan primario como el sexo. Normalmente el sexo es una forma de expresar el amor. El sexo está justificado e incluso santificado como vehículo del amor, con esa dimensión. Así, el amor no se entiende como un acto secundario del sexo, sino que el sexo es un medio de expresión de la función absoluta y definitiva que es el amor.